Bien, continuando con los análisis de circuitos, aquí tenemos un ejemplo de un circuito de corriente y voltaje, bueno, en este caso es de corriente directa, y tenemos un arreglo de resistencias que es mixto, o sea, tenemos resistencias que son en paralelo y otras que son en, en serie. Entonces, aquí ya no podemos utilizar de una manera tan directa la ley de Ohm. Aquí necesitamos utilizar lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff o las leyes de corriente, pero en este caso nosotros utilizaremos las leyes de voltaje. En el caso de las corrientes, pues sabemos que las corrientes que entran deben de ser las mismas las que salen, ¿sí? Y en voltajes también, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis de manera más funcional, nosotros debemos de determinar cuántos análisis de mallas tenemos que hacer. De hecho, así se llama este pequeño análisis, análisis por medio de mallas. Entonces, yo determino el paso de la corriente. Tengo dos ramificaciones, dos posibles mallas a las que yo puedo acceder. Entonces, las dibujo y pongo las corrientes que yo voy a necesitar. Por ejemplo, en esta primera malla tengo la corriente I1 que va a pasar por R1 y R3. Y tenemos la I2 que va a pasar por R2, R4 y R3 también, ¿sí? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es posicionar los números, bueno, los signos de los componentes. Por ejemplo, aquí yo ya sé, por ende, que la fuente es negativo o positivo. Y como el flujo de la corriente va hacia este lado, pues voy a empezar a poner a mi conveniencia positivo o negativo en los componentes, positivo y negativo en los componentes. Vamos a comenzar con la malla número uno, que sería la malla esta de la izquierda. Entonces, la primera ecuación que yo debo de plantearme es que la suma de voltajes de esta malla es igual a cero. ¿Qué voltajes tengo? El voltaje de la fuente, que está determinada aquí por la letra BF, más el voltaje de la resistencia 1, más el voltaje en este caso de la resistencia 3, que completaría mis componentes de la malla, sería igual a cero, ¿sí? En base a esta ecuación, que es más bien la ecuación de Kirchhoff, bien, comenzamos a hacer eh, nuestro análisis, ¿no? Entonces, el voltaje de la fuente son 12 volts. Entonces, yo voy a agregar un 12 en mi ecuación, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque el flujo de la corriente yo lo tengo así de hacia la derecha. Y si se fijan, eh, en el caso de R1 es positivo porque la corriente va positivo, negativo, pero el momento en que entra por la fuente, pues entramos de manera inversa. Aquí nos encontramos con un negativo y luego un positivo. Entonces, por esa razón, yo tengo que poner mi 12 de manera negativa, ¿sí? Luego, tengo R1, voltaje en R1. Si utilizamos la ley de Ohm, tenemos que es corriente por resistencia. Tenemos que es la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente? La I1, que es la que yo estoy analizando. Y tenemos la R3. En este caso, el voltaje de esta resistencia, más bien la corriente en esta resistencia, es de manera distinta. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma que cruza por la R1, debido a que aquí la corriente se ramifica en dos. Entonces, muy seguramente va a ser, bueno, no muy seguramente, simplemente la diferencia entre las dos corrientes, debido a que esta es la corriente de entrada y esta es la corriente de salida. Entonces lo que me queda va a ser la corriente de la I3. Entonces yo voy a poner la I1, que es la que estoy analizando, menos la I2, que es la que me va a restar la otra malla. Y si se fijan, esto sería equivalente a la I3. I3 sería como que la corriente 1 menos la corriente 2 me daría la corriente residual que queda aquí. Entonces, bueno, ya que tengo mi primera ecuación, ¿sí? Va de nuevo, el voltaje de la fuente, el voltaje de R1 y el voltaje de R3 es igual a cero, que sería esta misma, la primera ecuación que hayamos planteado. Desarrollamos la ecuación, sustituimos los valores, que en este caso son un kilo ohm y un kilo ohm, R1 y R3, los sustituimos y seguimos avanzando hasta que tenemos esta expresión, que sería un kilo ohm. Pasamos el 12 hacia el lado derecho, restando, sumando en este caso, queda positivo. Y me queda al final una primera ecuación que serían 2. Yo decidí dejarle la K para no olvidar que estoy trabajando con kilos, porque a veces se nos olvida que estamos trabajando con kilos. Si estuvimos trabajando con puros ohms, pues le quitamos la K, ¿no? Pero a mí me gusta dejarle la K. Serían 2K de I1 más, menos, perdón, un K de I2.
Esta sería la primera ecuación deducida del primer análisis de mallas. ¿Sí? Nos vamos a la malla número 2, que sería esta a la derecha. Y en este caso sería la suma de voltajes. Voltaje en R2, voltaje en R4 y voltaje en R3 es igual a 0. Aquí no tenemos una fuente de voltaje. De igual forma, seguimos los signos. Si se fijan, pues los signos van de acuerdo a mi desde de la malla. Entonces, acá tenemos, ¿sí? R2, ¿sí? R2 por I2, que en este caso es la corriente, R4 por I2, y en este caso R3 sería I2 menos I1, que sería el inverso del que está atrás. Y ya tenemos, de hecho, si se fijan, en un momento esto lo pueden poner negativo, una de dos, o lo ponen igual que acá, I1 menos I2, o lo ponen así, pero al ponerlo así ya están asumiendo que esta es negativa. ¿Sí? Si ustedes un signo negativo, al momento, al final les va a quedar algo muy parecido a esto. ¿Sí? ¿Por qué negativo? Porque fíjense, si la corriente va así, me encuentro con algo negativo. ¿Sí? Pero igual, ustedes pueden poner el signo negativo de este lado en I1 o lo pueden poner antes de la resistencia. ¿Sí? Tenemos la siguiente, pues desarrollamos, sustituimos. En este caso son dos resistencias de 10 kilos, 10 kilos y 10 kilos, y la R3 que sería un kilo con su corriente 3, ¿no? Entonces, eh, ya después desarrollamos y tenemos una ecuación 2 que sería menos 1K de I1 más 21K de I2. ¿Qué prosigue que una vez que tengo dos ecuaciones de este tipo? ¿Qué pasa? Pues vamos a tratar de resolverlas. Son dos ecuaciones de dos variables, entonces lo primero que puedo hacer yo es intentar una eh, una suma, una restas, una simplificación por suma o restas. Entonces pongo una atrás de otra, ecuación 1 menos ecuación 2, y ¿qué va a pasar? Entonces no son iguales. Yo lo ideal sería que pudiera eliminar una de las variables. Entonces, al final de cuentas, mi intención es quedarme solamente con una. Entonces, la parte de arriba la voy a multiplicar por 21 debido a que quiero eliminar este 21. Entonces, al momento que yo multiplique el 21 por toda la ecuación, pues al final voy a tener algo como esto, y serán 42, 21 y 252, y ya voy a poder eliminar esta expresión. Lo que al final me va a quedar 42 menos 1, pues me va a quedar 41, 41K, y 1 es igual a 252, 252 menos 0, y despejo I1 y me queda este valor, 6.146 miliamperes como corriente 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sustituir la ecuación 1 perdón, y 1 en la ecuación 1. Entonces, nos vamos por acá para abajo y sustituimos los 6.146 miliamperes en esta ecuación. Entonces, tenemos este término y vamos a separar, mandamos lo que me queda aquí, que serían, al multiplicar estos dos valores, me va a dar 12.292. Lo pasamos restando y al final tengo esta pequeña ecuacióncita, y despejamos I2, lo que tenemos una división entre dos números negativos, y al final me da 292 microamperes, ¿no? Esa sería la I2. Ya tenemos I1 y tenemos I2. ¿Sí? Entonces, eh, repaso, I1 es 6.146, I2 es 292 microamperes, y pues la ecuación I3 sería I1 menos I2, que me daría 5.854 miliamperes en lo que es en la I3, o sea, la que está pasando por aquí. Si yo quisiera de una vez con pura ley de Ohm saber cuánto es el voltaje de cada resistencia, pues el voltaje es corriente por resistencia, entonces depende, ¿no? En R1 la corriente es 6.146, que es lo que me ha salido, ¿sí? Lo multiplico por su resistencia. Y en R3 es el único detalle, ¿no? Que es utilizar las corrientes que ya tenemos acá arriba, 5.854 por un kilo. Y en el caso de las R2 y R4, que son las de la derecha, pues multiplicarlo por su I2. Y esta ecuación me va a dar sus valores en voltaje. ¿Sí? Bien, vamos a simularlo para que vean que sí estamos en lo correcto. Voy a abrir Multisim. Vamos a abrir aquí el circuito. Y aquí tenemos una fuente de voltaje, ¿no? DC. ¿De cuánto? De 12 volts, ¿verdad? Vamos a
Ajá, conectar, conectar y me falta la tierra. Ahí está, listo, conectamos. Bien, entonces ya puedo simular aquí mi circuito. Está corriendo, no se olviden poner la tierra, si no, no corre. Vamos a revisar la corriente I1. Vamos a darle aquí, vamos a ponerla aquí, que es la que va a estar negativa debido a que, pues, de que la flecha tiene que ir hacia la derecha, según nuestro. Vamos a poner otro perímetro por acá, que es la que la I2, y la I3, vamos a poner otro por acá, que sería esta. ¿Sí? Si se fijan, I1 me da 6.15 miliamperes. Vamos a ver si es cierto. Sí, ¿verdad? 6.146. Entonces aquí en el simulador me da 6.15. Y la I2, que es esta de acá, me da 293 microamperes. Y aquí tenemos 292 microamperes. Entonces ahí hay un pequeño errorcito de, puede ser los cálculos decimales. Y la I3, vamos a ver, acá está abajo, perdón, acá está abajo, son 5.854 miliamperes. Entonces se fijan aquí, es la resta de ambas, 5.854 miliamperes. Entonces nuestras corrientes están correctas, por lo tanto nuestros voltajes también lo van a estar. Entonces esta es la simulación de multisim. Bien, el siguiente circuito, vamos a ponerle stop, vamos a minimizar. El siguiente circuito es exactamente el mismo, la única diferencia es que ahora estamos trabajando con una fuente de corriente alterna, con una señal de este tipo, 10 seno de WT. Ya habíamos visto en el video pasado que en esta señal es la forma de la senoidal, con un periodo de 2pi. Tenemos un voltaje pico que lo representa este número que está aquí, en este caso es el número 10. Tenemos un voltaje pico de 10. Y omega pues es 2pi, 2 el periodo, y las veces que se repite este ciclo, que serían 12.000 veces, ¿no? Entonces, pero para cuestiones de nuestro análisis de circuitos básicos, pues vamos a utilizar el VRMS, y ya habíamos comentado que el VRMS es el voltaje eficaz, el voltaje que realmente utiliza nuestro circuito para funcionar. Entonces, nuestro voltaje de la fuente, ¿cómo lo convertimos? Pues serían los 10 volts de voltaje pico entre raíz de 2. ¿Sí? Esto me da un voltaje de 7.07. Si se fijan, de los 10 volts de amplitud que yo tengo en la señal, solamente requiero de 7.07 como voltaje eficaz para funcionar. De hecho, esto es lo que ustedes medirían con un multímetro. Y esto de acá de voltaje pico es lo que ustedes medirían con un osciloscopio. Entonces, va. ¿Cuál es la ecuación o el análisis de circuitos? Es exactamente el mismo que en el ejemplo pasado. La única diferencia que la fuente ya no es de 12 volts, es de 7.07 volts. Si desarrollamos las ecuaciones, la primera ecuación me queda exactamente igual, nada más que 7.07 en el lado derecho. La del lado, la ecuación de la malla 2 me queda exactamente igual. No hay ninguna diferencia debido a que aquí no tenemos una fuente de voltaje y nuestro análisis de las resistencias son exactamente iguales. Bien, hacemos el análisis completo y hacemos la misma situación, resolución de ecuaciones por medio de sumas y restas. Entonces eliminamos el 21, multiplicando por 21 para eliminar, nos queda esta ecuación. En este caso 7.07 multiplicado por 21 me da este valor, y al final la I1 me da 3.662 miliamperes. Sustituimos en la ecuación abajo, y si se fijan, al sustituir aquí abajo el valor de 3.62 miliamperes, pues ya obtengo finalmente una I2 de 170 microamperes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a revisar. Vamos a revisar que esto sea lo correcto. Sí, vamos a ponerle aquí. Vamos a revisar que sea lo correcto abriendo multisim. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí ya no me sirve la fuente de corriente directa. Por lo tanto, yo voy a agregar un generador de funciones. Y misma situación de hace rato, ¿no? El positivo va en la parte de acá de arriba. ¿Sí? El negativo va en la parte de acá de abajo.
y este va junto con el negativo, debido a que este me va a dar el 0, ¿no? Bien, es el mismo circuito, solamente que ahora tenemos una señal senoidal, cuadrada y triangular, bueno, triangular y cuadrada, un voltaje de amplitud de 10 y una frecuencia de ¿cuánto? Era de 12, ¿no? 12 kilos, entonces aquí le pongo 12 kilos, está, bien, ya está guardado esto, corremos, solamente que ahora me interesa saber algo, ¿no? Ahora quiero saber cuánto es el voltaje con el que yo estoy trabajando. Si se fijan, mi voltaje RMS es de 7.07. Voltaje en el cual yo tengo acá con el que estamos trabajando. ¿Dónde está? Bueno, aquí está, ¿no? En la ecuación. 7.07. ¿Sí? Que era nuestro voltaje calculado, que era 10 voltaje pico pico menos entre raíz de 2. Bien. eh, Vamos a continuar. Vamos a cerrar esto. Y fíjense, la corriente 1 ahora me da que son 3.62 miliamperes. Vamos a ver cuánto me dio en el cálculo. Corriente 1, aquí del lado derecho pueden ver, bueno, pues aquí tengo la opción para señalar algo. A ver, vamos a calarla. Aquí está, ¿no? Aquí del lado derecho. Aquí hubo 3.62 miliamperes. Bien, entonces si se fijan me da exactamente igual que en la I1, que está acá de este lado. ¿Sí? Está ahí, perdón por tacharla. ¿Sí? Entonces te sería 3.62. Vamos a hacerle un zoom para que vean un poquito más. Aquí está. 3.62 miliamperes en la corriente 1. ¿Sí? Que es lo que me da. En la corriente 2 me da aquí abajo, aquí la tengo aquí abajo. ¿Se fijan? 170 microamperes. ¿Sí? Vamos a ver la corriente 2. Aquí está. Oh, zoom. 172 microamperes. Estamos en RMS, recuerden. Entonces tenemos un pequeño errorcillo ahí. Y ya si restamos la I1 menos la I2, pues nos va a dar en algún momento esa corriente que está en el medio, que es de 3.45 miliamperes. ¿Sí? Bien, así es como nosotros simulamos. Igual, si ustedes quieren ver la señal en el osciloscopio, pues te recomiendo que agreguen un osciloscopio, y yo les recomiendo que agreguen el Tektronix. ¿Dónde está? Yo les recomiendo que agreguen el Tektronix. Y este osciloscopio, pues la tierra la mandamos a tierra y vemos la señal de entrada, que es con el 1, aquí. Y aquí van a poder ver las cuestiones de voltaje pico, ¿no? Encendemos el osciloscopio, ¿sí? Tenemos el circuito, corremos, le ponemos autoset, y que aún así no me va a dejar ver la señal porque es muy rápida. Variamos los segundos por división y ahí tenemos la señal senoidal. Le ponemos en mediciones, ponemos aquí en qué es lo que quiero ver. Si se fijan, el voltaje pico pico pues deberían de ser 20 volts, son 19.8. El ciclo RMS son 7.06, que fue lo que calculamos nosotros, 0.7. Y el máximo, que es el voltaje pico en este caso de la señal, es de 9.94 cuando debería haber sido 10, ¿no? Entonces nuestra señal está correcta, es la que nos está pidiendo en este caso el problema. De hecho, vamos a la frecuencia, que eran las primeras opciones que me daba, frecuencias de 12 kHz, como nos pide el problema, ¿no? Entonces, así es como ustedes pueden corroborar sus circuitos de que sus cálculos están de manera correcta. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva este circuito. Y a ver, lo siguiente a tener que hacer es multiplicar nuestras corrientes por nuestras resistencias para poder sacar los valores de voltaje, como en el análisis de circuitos de corriente directa, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bueno, espero les sirva y nos vemos pronto. Adiós.